Buenas noches. Personalmente, es interesante cuando llegan estos tiempos de la cercanía de unas elecciones tan complicadas y tan complejas como la del 2016, que alrededor de 4.000 y algo de aspirantes a cargos van a estar involucrados de todos los partidos que participan en las elecciones congresionales, municipales y las presidenciales. Y las encuestas a veces van acomodando las cosas, pero también dirigiendo algunas percepciones para acomodar los suyos. Eso lo saben todos, los que tienen sus encuestas, los que hacen ese tipo de investigación cada 15 o mensual. Pero cuando se acercan prácticamente los días de las elecciones, ya las encuestadoras se ponen para que su trabajo sea tomado en cuenta y no perder la credibilidad. Obviamente hay políticos que las encuestas cuando salen las critican. Lo mejor de esos políticos, hemos dicho en varias ocasiones, que es tomarla suavemente, como dice la canción, porque luego si esa encuestadora le beneficia, no puede ripostar y hablar a favor de. Asisa es una de las encuestadoras de más acierto, con otras, ¿por qué no? Pero siempre se le critica a Asisa, y la Asisa ha acertado. Hoy precisamente tenemos a la señora Pagán aquí, quien es una de las responsables de Asisa y que recientemente salieron unos números que los opuestos o los contrarios al expresidente Fernández están, ya usted sabe, horrorizados. Y le han dicho algunas cositas a la señora Pagán con altura en off. Pero hoy precisamente tenemos a Lilian Pagán aquí de Asisa, que nos va a decir hasta cosas que nosotros no entendemos, pero la mayoría de esas cosas sí las entendemos. En apenas segundos vamos a tener una conversación de sumo interés para toda la nación dominicana. Esta noche estamos con Lilian Pagán, quien es la directora de Asisa. Hola, doña Lilian. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Un placer tenerle. Muchísimas gracias. Ayer estábamos llamando a doña Lilian, pero doña Lilian es de reunión en reunión y a veces me decía, te llamo ahorita. Y hasta ahorita estábamos un poquito preocupados, pero yo sé que ella es muy responsable con sus agendas. Buenas noches, doña Lilian. Buenas noches, muchísimas gracias. A mí me encanta, sobre todo esa le gusta. Claro, porque eso a nosotros las mujeres nos encanta exhibirnos en una pasarela. Doña Lilian, mire, sabemos todos, y más los empresarios, no solamente de este tipo de investigación de esas empresas que hacen ese tipo de investigación de encuestas y demás, que ustedes tienen alrededor de 100 y algo de clientes. Así es. No solamente a nivel nacional. Internacional también. Porque llamaba a uno de sus socios y yo preocupado por comunicarme con usted y en una me respondió, estoy fuera del país, llámese a Lilian a ese número. Así que él estaba haciendo otro trabajo en otro país. Lilian, mire, cuando ustedes hacen ese tipo de trabajo de investigación política específicamente, con este fanatismo que hay y con esta torcedura de los números cuando a alguien le conviene. Claro. Porque cuando usted le sale a su favor, si usted tiene prudencia y mucho cuidado, usted no hace esa crítica porque si después le sale a su favor, usted no tiene razón para decir que es buena. Así es. Ustedes no tienen a veces el temor, ¿qué va a decir la población cuando vea esto?
Yo creo que Asisa tiene más de 20 años en haciendo estudios de naturaleza política. Sí. Generalmente conocemos el electorado dominicano y conocemos las personas que van a recibir la información. Tenemos experiencia de cómo tratar a los clientes y sabemos que los clientes, aún en el área comercial, muchas veces no les gusta lo que oyen o muchas veces no es, y la primera reacción generalmente es eso no sirve o eso está mal o qué hicieron ustedes. Pero en el fondo yo creo que lo más importante es tener una trayectoria consistente y Asisa tiene una trayectoria consistente. Las encuestas políticas son las únicas que llega un momento que llegan las elecciones y ahí entonces estamos todos ante el jurado. Que tanto uno se aleja de lo que se predice, ahí entonces se sabe que hemos sido bastante asertivas, tenemos una excelente metodología, somos muy tecnológicos, tenemos un equipo altamente capacitado, tenemos un equipo aquí en la República Dominicana de más de 300 encuestadores y supervisores a nivel nacional. O sea, nosotros no venimos aquí a hacer 2 o 3 encuestas con un equipo cualquiera y después nos vamos y recibimos información sin saber lo que hay. O sea, nosotros estamos en el terreno, estamos en la supervisión todo el tiempo y cuando damos unos números, mis manos están en el fuego por esos números. Lilian, por ejemplo, usted me tiene a mí en Pedernales. Y yo le traigo los números y cosas. Usted a veces me llama, Giovanni, ¿cómo va la situación? A veces usted me llama, ¿verdad? Yo estando en Pedernales. Bueno, van bien, esos números yo se los envío por fax o tengo que traérselos personalmente en lo que yo estoy trabajando allá. No hay necesidad de eso, porque nosotros tenemos los equipos, todos los supervisores tienen su laptop, todos los encuestadores, hace muchos años que nosotros nos levantamos en lápiz y papel, nosotros no tenemos cuestionarios, lo que quita el paso de la digitación, a nadie digita nada, el cuestionario es electrónico y tan pronto se pasa un instrumento, se pasa un cuestionario, el encuestador lo único que tiene que hacer es, terminó la encuesta y eso se fue por ahí. Se fue al supervisor, el supervisor recibe, no le pone la mano porque que nada de esto es mecánico. Sí, pero cuando yo le envío esos datos y todos los muchachos de las provincias, los jóvenes, ven eso, usted ve algo raro ahí, usted me llama y me dice, Giovanni, ¿qué pasó aquí? Inmediatamente se localiza al supervisor. Nosotros tenemos supervisores de cada provincia. La Asisa recibe la data todas las noches durante el procesamiento. Se hace un análisis de cada encuestador. Lo que hizo ese encuestador, cuáles son las proporciones, si se desvía de los otros encuestadores. Y al otro día el supervisor sale con un reporte. Tantas encuestas anuladas, porque todas se anulan las que tienen inconsistencia, tantas respuestas anuladas, tantas cosas se notaron secadas, porque no vamos a decir que no encontramos personas que se sientan a un árbol a hacer una encuesta, porque eso usted sabe que se da. Lo que pasa es que el supervisor se mueve con sus encuestadores y sus encuestadores tienen una revisita de más del 50% por encuestador, además desde ese control tecnológico que tenemos. Y eso es muy importante porque nosotros no tenemos que esperar a que termine el levantamiento para entonces ir a supervisar, sino que durante todo el proceso hay supervisión y hay un control de calidad muy estricto. En esto, a veces yo trabajando en Asisa me encuentro con alguien que me puede comprar números para variar. Eso no se puede dar. Eso es imposible. Imposible por lo siguiente. Tenemos un departamento de tecnología que realiza todo el proceso. Esos datos llegan a un programa. Nadie puede ver esos datos, porque nadie tiene el programa que decodifique esos datos en el terreno. Entonces, la persona lo revisa, lo decodifica y se lo manda a Mildred Pimentel, que ha estado aquí, que es nuestra ingeniera de procesos. En ese momento se analiza la data, se da la información y luego a través de un programa que se llama SPSS, que es un programa que todos los investigadores lo utilizan, se procesa esa data. Fíjense que la mano no se pone en ningún lado ahí. Y luego entonces va al analista, que generalmente es Danilo Guzmán, Claudia Guzmán o
yo personalmente que participo en el análisis, tenemos también Mildred en ocasiones también participa en el análisis, pero lo importante de esto es que el campo está supervisado, procesamiento es independiente y nadie puede meter mano ahí, y cuando llega a nosotros llega en una base de datos y con eso es que trabajamos. ¿Ustedes cada X tiempo que hacen la investigación, doña Lilia? Ahora mismo tenemos un contrato mensual. Mensual. Todos los meses salimos a medir el panorama, desde junio del año pasado. La primera en ocasiones se publica, en otras ocasiones no se publica. Okay. Obviamente que en este año se van a publicar todas. Todos los meses estamos levantando. Fíjese que en febrero levantamos y cuando dimos los datos, que algunas personas me dicen, ¿por qué ahora si todo el mundo está...? Usted me está robando las preguntas. Ay, perdón. Doña Lilia, me las está robando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque era el tiempo del mes en que yo dije, y fuimos a muchos programas de que íbamos a medir a final de este mes. Ahora, ¿qué sucedió? Nosotros estábamos esperando la convención del PRM, porque para nosotros era mucho más fácil que los panoramas se definieran, porque así uno sale al terreno con escenarios más o menos definidos. Ahora mismo todavía tenemos mucha... Entonces estábamos esperando que esa convención se diera, pero entonces cuando se anuncia que la convención del PRM no va a ser en este mes, sino en abril, exactamente, entonces no podíamos dejar que pasara el mes, porque se estaba acabando. Sí. Y teníamos que medir. Y entonces la semana que viene, que es Semana Santa, no podemos salir en Semana Santa. Entonces decidimos levantar este fin de semana. Ojo, no hace un mes que levantamos. Levantamos 20, 21 y 22. Okay. Y estos datos son de hace 3 días, 3, 4 días. Lilia, ¿ustedes siempre han acertado? Bueno, en el tiempo que tenemos, y está a la vista en internet, cualquiera puede googlear, desde que estamos publicando como Asisa, porque antes lo hacíamos como contraparte de otras empresas, desde que estamos desde el 2004 que estamos publicando como Asisa hasta el momento, y hemos pasado varias, no solamente las presidenciales, que son relativamente más fáciles, congresionales también, sino las congresionales, donde dijimos cuántos senadores, cuántos diputados, que todo el mundo decía, pues ustedes son locos. Yo fui uno de los que lo dije, no lo dije públicamente, pero lo dije. Claro, atreverse a hacer esas predicciones. Sí, y lo hicimos 3 días antes de las elecciones. Lilia, mire, usted sabe que estos trabajos, alguien lo paga. Claro. Alguien lo paga. Claro. La de ustedes tienen muchos clientes. Políticamente, ¿quién paga esos trabajos? Políticamente, yo no sé, políticamente me supongo que hacia quién responden ese grupo de empresarios que nos está pagando en este momento para hacer esas mediciones. Generalmente el político mismo no contrata. No lo contrata. Esa es mi experiencia, no sé de otras encuestadoras. Entiendo. Generalmente hay un grupo de personas que son empresarios que... Y hay empresarios que hacen para ellos. Sí. Bueno, si es comercial... hay empresarios que hacen su imagen institucional, sobre todo las instituciones financieras, hacemos mucho trabajo con ellas en ese sentido. Pero en este caso son, me imagino que personas que, aunque son comerciantes, tienen determinadas... Porque uno no puede... Exacto, uno no puede decir, no, esos empresarios lo están haciendo porque quieren informar a la gente... Querrán informar a las personas, pero también quieren ver. Ahora, si nosotros tenemos siempre el acuerdo con ellos, nos gusta siempre publicar, porque eso hace, da credibilidad, establece una especie de trayectoria de la firma, y ellos generalmente... Una exclusividad, que hay empresarios que tienen una exclusividad en X empresa de comunicación. Exactamente, exactamente. Y por eso yo soy un poco reticente a publicar en medios. He intentado en algunas ocasiones, ahora mismo hemos intentado algo así, anteriormente lo habíamos intentado con el Caribe, hicimos algunas publicaciones, pero mi preferencia es la rueda de prensa, personalmente es la rueda de prensa. Es así. Y así todos los medios tienen acceso, todo el mundo lo puede comentar, y uno no pasa por ese tamiz que desgraciadamente... y yo entiendo perfectamente de que los medios de comunicación tienen
tienen que cuidar su imagen y no ponerse muy en contra o a favor de ningún sector, Sí, porque tiene que ser son los así. intereses. Nelly, mire, hay muchos aspirantes y usted sabe que como nunca son unas elecciones muy complejas. Claro. Para el 16 alrededor de 4.000, casi 5.000 aspirantes Sí. a cargo de regidores, suplentes, alcaldes, alcaldesas, diputados, senadores, las presidenciales. Es muy compleja. Muy compleja. Ahí el trabajo es un poquito más... El trabajo es muy grande. Muy grande. Es muy grande. Entonces, a veces se le critica a ustedes como empresa de investigación de este tipo, bueno, ¿por qué no ponen a los candidatos que están aspirando? ¿Por qué se coleccionan 3 o 4? ¿Por qué, doña Lina? Bueno, primero hay que entender que el proceso de una encuesta inicia con estudios cualitativos, Okay. que son estudios a profundidad, grupos focales, entrevistas a profundidad. Uno hace varios grupos focales al inicio, oye a las personas quienes la gente está pensando, quienes están en el imaginario popular, y va entonces construyendo su cuestionario con relación a ese tipo de cosas. Ahora, cuando están proclamados, todos van. Y por ejemplo, nosotros en todos los escenarios, si usted pudo ver la publicación única que se nos permitió en el Caribe, aquí en este escenario, que es el escenario electoral de intención de voto, está, por ejemplo, en este de Leonel Fernández, está Leonel Fernández frente a Hipólito, Leonel Fernández frente a Luis Abinader, y está Miguel Vargas, Kiki Antún, Guillermo Moreno, por su nombre, Amable Aristi, otro, no votaría, no sabe. Hasta ahora, todo el mundo que que ha expresado, y algunos que la gente dice que ese va seguro. Por ejemplo, es interesante que en el PLD, por ejemplo, dentro del PLD, Reinaldo Pared Pérez y Francisco Javier ya expresaron, también lo han hecho Radamés Segura y Montaz, pero sin embargo Domínguez Brito no ha dicho que... No. Sin embargo, la gente piensa, y sobre todo en Santiago surgió, y nosotros lo incluimos internamente, el mismo... este candidato que en algún momento fue también un José Tomás Pérez, también la gente lo incluye, pero no está aspirando. Pero no está aspirando. Sin embargo, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de gráfico y nos surgen esos nombres, pues entonces esos se incluyen dentro del pool. Okay. Y yo creo que nadie puede decir que lo hemos excluido. Hemos puesto al candidato del PRCC, Kiki Antún, hemos puesto a Guillermo Moreno, Amable Aristi, y a todos los demás, con todos los del PLD, que son bastantes, que son 6 precandidatos. Entonces, ustedes a veces, cuando consultan, dice X personas José Tomás Pérez, y lo incluyen aunque él no esté aspirando. Lo incluimos cuando se... Por eso es que la gente dice, bueno, veces. ¿por qué ellos ponen a José Tomás Pérez si no está aspirando? Exactamente, porque está en el imaginario popular como un potencial candidato. Y es muy interesante eso, porque son personas que han participado en otros procesos y se quedan en el imaginario de las personas que podrían aspirar dentro de un partido específico. Por ejemplo, nosotros en este momento pusimos a Gianilda como que ella en el escenario interno aquí, del PRM, es para acá que está. ¿Okay? Sí. Ahí lo puedes ver. Okay. Y aquí entonces Hipólito Mejía y Luis Abinader, que son los dos candidatos, los precandidatos que más que todo el mundo conoce, pero ahora incluimos a Gianilda. Desgraciadamente, Gianilda tiene realmente es una proporción muy pequeña de personas que, o sea, que surge de las personas, pero también surgen de candidatos que dicen, mira, ¿por qué no nos ponen si nosotros somos y nos llaman? ¿Y por qué tú no me pusiste? Porque yo también aspiro. Entonces va inmediatamente en a petición. A petición. Nosotros incluimos en nuestro estudio a todo candidato que dice que es candidato. Daniel, mire, los precandidatos de los partidos, la anterior a esta, el expresidente Fernández estuvo, creo que eran 60, ¿verdad?
tenía 56, 57 frente a Luis Abinader y un poquito más bajito para Hipólito. Ahora, frente a Hipólito. Pero era antes de esa. Antes de esta, Ahora sí. el presidente Fernández aparece con los números como que no ha sucedido nada, doña Lilia. Y la gente me dice, pero tú vas a llevar a la señora para allá. Y yo, sí. Pregúntale eso, por favor. Okay. Que si nada de esto que ha pasado con el rum de Quirino y todas esas cosas, el presidente Fernández eso no le ha hecho nada, doña Lilia. Mire, nosotros tenemos una batería de preguntas que analizamos, evaluamos los positivos y negativos del actual gobierno, pero también evaluamos los positivos y negativos del pasado gobierno. Sí. Y nosotros lo que hemos notado que después del pico ese que se hizo, que fueron como 2 semanas, que todo el mundo entró en una especie de shock, y en ese momento no salimos, que fue una pena, que en ese momento cuando todo el mundo estaba hablando, estaba en los medios y estaba bastante, que de lo único que se hablaba era de eso, real y efectivamente debimos de haber salido, pero entonces no era el momento. Vimos que las demás encuestadoras salieron, más o menos en esa edad. Pero déjeme decir una cosa, nosotros notamos después que pasó ese pico, y el presidente Fernández salió a la calle, aparentemente nosotros tenemos un ligero aumento de la imagen, de su imagen la tenemos un ligero aumento. Y nosotros, positivo. Pero doña Lina, por Dios. Póngalo aquí, doña Lina, aquí. Pero mire, y son los números, doña Lina, porque... Ahí está. Usted se fija eso. Esas son las características que nosotros le preguntamos a la gente, cuáles son los aspectos más positivos del gobierno de Leonel Fernández. Generalmente se señalan los mismos. El programa de solidaridad como un impacto fuerte, el metro de Santo Domingo, la modernización del país y la extensión universitaria. También se mencionan las obras públicas, la innovación en la educación. O sea, cuando la gente evalúa y todos están por encima de 6, o sea, hay aspectos que la gente critica y de hecho los critica, como es, por ejemplo, cuando le preguntamos cuáles son los aspectos más negativos del gobierno, de los gobiernos de Leonel Fernández, y entonces sale no mover funcionarios, la impunidad, la corrupción que permitió, todo eso también pero sale. Espérese, la gente no habla de eso. Póngalo aquí, doña Lina, aquí, por favor. Ahí está. Pero espérese, que la gente solamente se fija en los números de primera plana. Exactamente. Nosotros medimos entonces, cuando vemos positivos y negativos, y al final hacer la evaluación, considerando todos los aspectos positivos y negativos de esos pasados gobiernos, entonces ahí generalmente el promedio del desempeño es de un 5.9 y es positivo en relación con el negativo, que es 5.4. Entonces, ¿qué está sucediendo? Yo creo que a veces los sobreataques producen un impacto un poquito negativo. Sin darse cuenta, porque cuando lo mediático cuando es quizás demasiado, primero se produce un shock, primero todo el mundo está hablando que viene Quirino, pues yo me acuerdo de ese proceso, que viene Quirino, que va a anunciar que va a venir aquí, entonces después pasa y ¿dónde está? ¿Dónde está? Y el PLD apoyó, sale a apoyar al presidente de su partido, y la gente considera que el apoyo fue muy bien, excelente, regular, bien excelente, en más de un 57%. Eso fue cuando el presidente Medina fue Cuando allá. El presidente Medina fue, lo saludó, le expresó su apoyo, y después en las próximas semanas el presidente del partido sale a la calle. Y va a Puerto Plata, y va a Nagua, y va a San Pedro, y entonces medimos nosotros ahora este fin de semana, y realmente aparentaría como que no se produjo quizás el impacto que se iba a producir. Y
Mire, yo creo que en todas las ocasiones existen picos, en todos los procesos existen picos hacia arriba, existen picos hacia abajo. Los candidatos y precandidatos tienen buenas semanas, malas semanas, pero a la larga, utilizando una ponderación de recuerdo pasado, usted hace así y suaviza la curva y al final te da la proyección que es la que va en realidad. Y por eso quizás somos tan asertivos al final. Usted se acuerda, por ejemplo, de Hipólito Mejía y Danilo Medina. Hipólito Mejía llegó a estar más de 20 puntos por encima de Danilo Medina. Estaba en un pico y todo el mundo lo medía y ya estaba acabado y todo eso. Se recompuso las fuerzas, la estructura se movilizó, se hicieron las movilizaciones que ellos consideraban tenían que hacer y al final empezó Danilo Medina a equipararse con Hipólito y ya para enero de ese año le sobrepasó en puntuación. En abril, Danilo Medina tenía casi 7 puntos por encima de Hipólito Mejía. Pero al final, ¿qué pasó? Bueno, fue por un 2 puntos y algo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Sí. Vuelve otra vez. La gente no se moviliza de esa manera. La gente se moviliza, y usted se fija, antes se hablaba de una masa silente. 5 o 6% que se moviliza arriba o hacia abajo, depende mucho de la concertación de un partido, porque al fin y al cabo los partidos ganan en concertación y generalmente se ha ganado por 5 o 6 puntos para arriba o para abajo. Lilian, vamos a una pausa y cuando retornemos, para que usted me diga, cada X tiempo, cuando usted ven los movimientos, usted a ese empresario o al empresario, al político, porque usted le dice, mira, hay que coger por aquí, porque ustedes sirven de asesores también, ¿verdad? ¿Sirven de asesores o como investigación nada más? En política tendemos a trabajar con estrategas, Okay. Y el estratega recibe los datos. Ok, vamos. Conversando con doña Lilian Pagán, quien es la directora de Acisa, es una conversación que es muy comprometedora para esa empresa de investigación. Ellos se la han jugado siempre. ¿Qué es lo interesante? Cuando usted confía en su trabajo, usted se la juega. Entonces, doña Lilian, le iba a preguntar ahorita de la reelección o una posible repostulación del presidente Danilo Medina. ¿Cómo salen los números ahí? ¿Cómo salen? Sí, nosotros le preguntamos si favorecería que se modificara la Constitución y el 67.7%, casi el 68% dice que sí, que sería favorable Okay. A la posibilidad de modificación. Sin embargo, nosotros seguimos indagando porque esto es muy importante. La gente dice, sí, la modificación, porque real efectivamente no. Por ejemplo, en primer lugar está muy poco enterado y nada enterado de lo que hay que hacer para modificar la Constitución. Okay. O sea, que es una cosa que de lo que se dice de manera automática. Y sin embargo, también cuando uno le presenta unos determinados indicadores y le dice, ¿está usted de acuerdo con eso? No, uno se da cuenta de la inconsistencia que hay con el concepto de la modificación constitucional. Por ejemplo, en estos reactivos nosotros le decíamos, modificar la Constitución de nuevo dificultará el avance hacia la institucionalidad del país. 51.7% está de acuerdo con eso. Entonces, no es si modifica la Constitución, porque también empieza a introducir una serie de conflictos en el mismo electorado, con lo cual no se siente del todo bien. Dice, si Danilo Medina inicia el proceso de modificar la Constitución, muchos sectores se van a oponer, las autoridades perderán mucho tiempo en esto, un 66% está de acuerdo con que eso va a suceder, y una modificación constitucional implicará que se gasten de nuevo recursos del Estado para imponer la modificación, un 57%. Independientemente de la aceptación para la repostulación. Fíjese la incongruencia que hay. O sea, la gente le dice, sí, se puede modificar, estoy de acuerdo con que se modifique, sin embargo, reacciona también ante estos elementos que son negativos. Por ejemplo, dice, Danilo Medina pondría en juego su seriedad y su palabra, antes criticaba la reelección, un 56% está de acuerdo con eso. Entonces, hay condiciones muy
muy complejas en una modificación Pero constitucional. ¿usted no considera que a pesar de todas esas críticas, la población si se consigue cambiar la Constitución y se consigue la repostulación, la gente se quedaría conforme? ¿Usted no cree? Yo no podría, es una de las cosas que se me ha criticado, de por qué yo no pongo, por qué Acisa no incluye a Danilo Medina dentro de los escenarios electorales. Y yo le digo que eso es metodológicamente inaceptable. Porque está prohibido y no puede. Está prohibido y la pregunta sería, si Danilo Medina logra modificar la Constitución y si, nótese el sí, y si se aprueba la modificación constitucional y si resulta ser el candidato, entonces, frente a este deporte de votaría, fíjense los sí y sí y sí, son condicionantes. Sí. Y esos condicionantes lo que hacen en términos metodológicos es agregar el error. Okay. Entonces yo no podría decir exactamente, no podría predecir lo que podría pasar con esas condicionantes. Habría que ver el contexto, habría que ver cómo se reagrupan las fuerzas. El PLD nunca ha ganado solo partido a partido. Habría que ver cómo se reagrupan los aliados y ese tipo de cosas. O sea, real efectivamente es tan incierto la predicción, estoy hablando, para que una encuestadora se arriesgue a decir si Danilo si modifica y si hace esto y si esto va a sacar esto, así no se toma ese riesgo. Nosotros ponemos los candidatos que pueden ser, que no tienen impedimento. La situación de los otros candidatos, independientemente del expresidente Fernández, ¿cómo está? Bueno, yo diría que todos los candidatos, como ustedes pueden ver aquí, todos los candidatos del PLD quedan en primer lugar frente a todo el resto. ¿Y ganarían? No ganarían en una primera vuelta. Por ejemplo, si Francisco Javier tiene frente a Hipólito Mejía, eso ustedes lo tienen, ¿verdad? Póngalo allá donde Francisco Javier frente a Hipólito Mejía y Francisco Javier frente a Luis Abinader, más o menos tiene un 35.9%. Abinader, por ejemplo, frente a Hipólito, tiene un 14.2%. Miguel Vargas ha disminuido en esta medición de nosotros, tiene un 55.5%, y con Luis Abinader en el escenario asciende a un 6.7%. Es interesante también el aumento que ha tenido Guillermo Moreno, realmente tiene un 6.2% en este escenario, de donde está Francisco Javier, Luis Abinader, Miguel Vargas, Kiki Antún con un 1.1 para el PRCC, Amable Aristides de la estructura con un 2.1. O sea, lo que se produce es, si ustedes pueden ver ese pie, es una división, una fragmentación de lo que sucedería frente a los diferentes candidatos. Pared Pérez más o menos tiene esa misma, aquí abajo. ¿Están cómodos? Están cómodos. Con el único que sería el PLD en la primera vuelta es con el expresidente Fernández. Con el expresidente Fernández, y según las encuestadoras que lo ponen en un escenario, con el actual presidente. Nosotros no lo tenemos de esa manera, pero el único escenario que sobrepasa el 50% es Leonel Fernández. Que sale ahí en la... El que sale al principio. Anteriormente, en la anterior, Margarita Cedeño tenía sobre el 50%, ya parece que las fuerzas se están radicalizando y Margarita Cedeño disminuye a 47 y 48, pero aún sigue siendo la segunda en posición en términos, si fuera a una contienda interna, quedaría en tercer lugar después de Leonel Fernández. En una segunda vuelta, doña Lidia, ¿sería un riesgo para el PLD una segunda vuelta? Es que
en una segunda vuelta con candidatos que fragmenten de esta manera, podría ser, porque estamos hablando aquí de 35.1, de 14.2, de 5.5, de 6.1, de 6.2, o sea, hay una fragmentación muy fuerte que podría, si el candidato del PLD tiene un 35, que está muy lejos del 50%, podría haber realmente una reagrupación de fuerzas. Porque se dice que el expresidente Fernández, si se va a una segunda vuelta, él mismo provocaría la unión de la oposición, de toda esa fuerza. Qué interesante está eso, porque si usted se fija en este gráfico donde el rojo significa el rechazo extremo, y el verde significa, vamos a decir en términos electorales, el fanatismo, que es como nosotros medimos la famosa tasa de rechazo que nadie entiende, pero bueno, es mejor, por más que uno lo explique, no hay forma. Pero bueno, si usted se fija, el que tiene la menor tasa, por ejemplo, como nosotros lo preguntamos, si esta persona se presenta, seguro que usted votaría, probablemente no votaría o seguro que no votaría. Ese seguro que no votaría, haga lo que haga, sería lo que... No votaría nunca. Nunca. Eso es lo más radical en términos de rechazo. Y en ese sentido, Margarita Cedeño es el que tiene el 24%, que es la tasa de rechazo radical más grande, pero Leonel Fernández tiene un 25.7 de radical. Que no votarían por él. Que no votarían por él, 25, nunca, pero es la segunda más baja. Ok. Ajá, porque entonces Francisco Javier tiene un 34% de radicalidad, 35% Reinaldo Pared Pérez, 41% Temisto Clemontaz, 42% de Radamés Segura, Luis Abinader tiene un 42% de radicalidad, Hipólito Mejía un 54.7%. Okay. Entonces, esto que usted tiene ahí, eso en primera vuelta se vale, es el único que se iría en primera vuelta, Leonel Fernández. El único que se puede ir en primera vuelta de lo que nosotros... Frente a Abinader, 53 frente a Hipólito. Bueno, Línea, nada, agradecido. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Óigame. Asisa siempre provoca mucha reacción. Sí, usted me ha provocado mucho. Pero siempre está correcta al final. Okay. Y las elecciones siempre has llegan. acertado, doña Lilia. Siempre, y las elecciones llegan. Gracias Eso es lo bueno. A la representante de Asisa. Buenas noches.